Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de Directivas de Frente. Hoy tenemos el placer de contar con alguien al que personalmente me hace mucha ilusión entrevistar. Coincidí con ella hace más o menos un año. Catalina Hoffman, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bueno, fundadora del grupo Vitalia. Has creado un método, ¿no? El método Hoffman, que hablaremos de él en un ratito. Fenomenal. Una carrera ejemplar como emprendedora, ¿no? Donde has contado tus experiencias, lo difícil que es emprender al principio, sí, ¿no? Lo que cuesta, lo que hay que buscarse la vida, ir por los bancos al principio, hasta cuando nadie cree en ti, ¿no? En esos momentos, pero tú crees en ti misma y consigues aquello que estás buscando. Varios premios, ¿no? Premios expansión al emprendimiento. Una gran profesional. Pero a mí me gustaría saber, ¿quién es para ti Carolina Hoffman? Pues mira, yo creo que, ¿cómo me considero a mí misma? Una luchadora, absoluta y totalmente. Una apasionada por las personas mayores que han sido mi motor. De hecho, yo siempre digo que nunca jamás pensé que iba a emprender y eso vino luego después solo, ¿no? O sea, cuando yo creo que crees en algo con tanta fuerza, no entiendes cómo no se está actuando de una manera que tú consideras que puede ser mejor, eso te mueve desde dentro para decir, si nadie que tengo a mi alrededor cree que lo que yo estoy diciendo o quiero hacer es correcto o está bien o me ven como una marciana o no quieren entender que esto se puede hacer así, ¿por qué no intentar yo demostrar que sí que se puede hacer, ¿no? Entonces yo me defino como una persona que ha luchado y sufrido mucho y a día de hoy también, es decir, los emprendedores no solo sufrimos mucho en las estadios iniciales, es un constante esfuerzo porque eres una montaña rusa, de repente es la primera fase donde tienes que, como muy bien dices tú, buscarte las castañas, ver de dónde consigues dinero, cómo puedes emprender, cómo puedes montar tu primer proyecto, cómo puedes demostrar que ese proyecto funciona, cómo es verdad que tienes un diferencial, pero una vez que vas creciendo, ¿cómo creces? ¿Cómo te mantienes? Cuanta más crecimiento tienes, más responsabilidad vas teniendo, ¿no? Y siempre a tu alrededor tienes gente que cree en ti y gente que no. Y eso tienes que ir constantemente autodemostrándote a ti misma que lo que estás haciendo es algo que es correcto y sobre todo que es tu esencia. Yo creo que todos los proyectos tienen que tener el alma y la esencia de alguien, ¿no? Yo creo que en este caso Catalina Hoffman tiene que impregnar esa esencia de lucha, de esfuerzo, de trabajo y sobre todo de pasión. Y pasión por nuestros mayores, que es el motor de todo, de toda mi vida, la verdad. ¿Quién creyó en ti? Pues al principio nadie, exceptuando mi madre, que yo siempre le he dicho que es el mayor apoyo de mi vida ha sido ella, ¿no? Porque ten en cuenta que ni tus amigos, ni tu familia, ni la gente que te rodea, ni profesionales, colegas tuyos, todo el mundo te dice que lo que quieres hacer es una locura, ¿no? Y que te vas a pegar un castañazo y que vas a perder muchísimo dinero. Dinero pierdes siempre cuando emprendes porque te equivocas un montón, pero para mí eso es un aprendizaje. Pero sí que mi madre me miró a los ojos y recuerdo perfectamente, ¿no? Cuando todo el mundo me decía, estás loca, olvídate, estate tranquila, trabaja para otros, vas a ser mucho más feliz. Y ella me miró y me dijo, mira, si de verdad lo quieres intentar, hazlo. Te puedes equivocar, pero que no se te quede la espinita del easy, ¿no? Y yo creo que esas fueron las mejores palabras que me pudo decir, porque fue ese empujoncito que muchas veces los emprendedores necesitamos, ¿no? Lo que hoy llamamos los mentores, que es tan importante tener un mentor, alguien que haya vivido lo que tú has vivido y te pueda asesorar, que siempre le estaré eternamente agradecida. De hecho, es un pilar en mi vida y siempre me oirás hablar de ella porque es importante para mí, claro. Los padres, las madres son importantísimos. Sí, una mami. Entonces, yo siempre escucho la frase de más vale arrepentirse de haber hecho algo que de no haberlo hecho, ¿no? Entonces creo que estás totalmente de acuerdo. Absolutamente. Sobre todo que tenemos muchísimo miedo al fracaso, ¿no? Yo creo que se fracasa seguro. En todo proyecto hay momentos en los que uno fracasa, en los que uno se equivoca, en los que uno tiene que reconducir, pero eso tiene que ser para ti un enfrentamiento también de un reto, de un aprendizaje, porque si de verdad te esfuerzas lo vas a acabar consiguiendo de una manera o de otra. Por mucho que luego tengas que echar para atrás, como digo yo, y volver a coger impulso, o tengas que rectificar, o tengas... Yo a los emprendedores con los que trabajo mucho y les mentorizo les digo eso, ¿no? Les digo, mirar, esto no va a ser fácil, pero si de verdad tenéis esa fuerza interior y esa pasión, tenemos que intentarlo, porque si no, lo que va a pasar es que tengamos 50, 60 o 70 años, miremos hacia atrás y digamos,
si yo hubiera hecho eso, ¿qué hubiera pasado? ¿No? Es mucho mejor decir, lo he hecho, me funcionó, no me funcionó, cambié. Eso es algo que tenemos que impregnar porque es nuestra vida, si es que lo llevamos dentro. Si, yo siempre digo que estoy como un terremoto intentando siempre emprender, e intraemprendes constantemente porque es tu motor de vida realmente. Pero nos cuesta asumir los errores, ¿no? Muchas veces, sobre todo a ciertos niveles, voy a hablar directivos, cuesta mucho decir, oye, es que me he equivocado en esto. Sí, una de las cosas que sorprende mucho, y en alguna ponencia lo he hecho, es decir abiertamente todo en lo que me he equivocado, ¿no? Y la gente me dice, ¿pero por qué has hablado? Pero eso no lo puedes decir, tienes que esconderlo. Y digo, no, yo creo que no, porque si yo hablo de lo que no he hecho bien, hay mucha gente que puede pensar, oye, pues a lo mejor tengo que fijarme más en estas cosas, o tengo que aprender. España es un país en el que la titulitis importa mucho, ¿no? Y el qué dirán también. Y es verdad que hay mucho recelo y mucha envidia muchas veces, y no se quiere como confesar las cosas para encubrirlas. Yo creo que hay que ser todo lo contrario, tenemos que hablar abiertamente de cómo estamos, de lo que hemos hecho. Oye, hemos hecho muchas cosas bien, vamos a decirlas. No las hemos hecho tan bien, también vamos a decirlas. Pues sorprende, ¿eh? A día de hoy todavía choca a la gente cuando dices eso. Yo creo que ser humano es lo mejor que puedes hacer, ¿no? Transparente, porque al final todos somos iguales y contar lo bueno y lo malo, porque a nadie le puede ir todo bien. Es decir, el emprendedor que dice, yo siempre he acertado, a mí me cuesta creerlo, no he conocido a nadie todavía que lo haya yo te conseguido. digo que si te dicen eso no es verdad. Yo creo que no. Has creado tu propio método, el método Hoffman. ¿En qué consiste? ¿Qué es? Mira, yo cuando empecé a trabajar en residencias de personas mayores, que fue mi primer trabajo, una de las cosas que más me sorprendió es que el concepto de envejecimiento era lo peor que te podía pasar, ¿no? Tristeza, soledad, depresión, una persona sentadita en una silla mirando la tele, jugando al bingo, pintando un pato de un cuadernillo Mickey que ponía de 0 a 2 años en la portada. Me impactó tanto que no se trabajara la rehabilitación, sino que se trabajara el entretenimiento, o sea, que ellos tenían que estar bien vestidos, bien aseados, súper cómodos, eso es verdad, estaban fenomenal, pero ¿en qué ocupaban el tiempo realmente? ¿No? En sentarse a mirar al techo o en darse un paseo. Eso me impactó, ¿no? Y me impactó mucho por dos motivos. Uno, porque el propio mayor te decía, mira, esta gente se cree que yo soy imbécil porque me están tratando como un niño de 2 años, y me acuerdo de don Pedro, que hablo siempre de él, un ingeniero de telecomunicaciones que me marcó la vida. De hecho, fue una persona por las que decidí cambiar las cosas, o por lo menos intentarlo. Y luego también los profesionales con los que yo trabajaba, ¿no? Muchos decían, estoy deseando hacer cosas, pero no sé cómo. No sé qué puedo hacer. Yo en prácticas me han dicho que me tengo que poner a sentar y a hacer crucigramas y sopas de letras. Entonces ahora es lo que aplico en mi trabajo, ¿no? Que no había esa especialización o esa formación o la palabra innovación. No se hablaba de innovación en un sector como el de la geriatría, ¿no? Que todo el mundo, bueno, total, como es que se va a morir, pero bueno, es que a lo mejor usted se muere antes que él. O sea, esto de que se va a morir con 70, tú me dirás. O sea, y que hoy con 65 llames a una persona mayor, pues también tiene tela, ¿no? Con esos 40 años de vida que tienen por delante. Entonces, la metodología Hoffman justamente nace de eso. ¿De qué manera podemos cambiar la manera de trabajar con las personas mayores, poder personalizar sus tratamientos, poder adaptar diferentes técnicas y terapias en función de lo que necesite la persona, no en función de su edad ni en función de su patología? No podemos clasificar a la gente. Los Parkinson, los Alzheimer, los ictus, bueno, usted está fenomenal, vaya así con los que están fenomenal. Eso lo viví yo en la residencia. O sea, yo viví que hacían esas cosas, ¿no? Y eran borreguitos que todo el mundo, 2 más 2, y hacían lo mismo. Entonces, la metodología nace para, uno, poner y meter la palabra innovación terapéutica, meter tecnología, meter robótica, meter técnicas muy especializadas para rehabilitar y estimular el área del cerebro que de verdad necesitas, pues la memoria, la atención, la concentración. O sea, lo que hace el método es hacerte una valoración, es como un chequeo, que cada profesional, los médicos, los enfermeros, los fisioterapeutas, los terapeutas ocupacionales, los neuropsicólogos, los auxiliares, todos pasan una valoración. Luego, en conjunto, todo el equipo hace un objetivo, un plan de trabajo con esa persona, y vamos a trabajar todos al unísono, que eso es muy importante. El fisio tiene que trabajar con el terapeuta y con el neuropsicólogo, tienen que hablar un mismo lenguaje, tenemos que conseguir un objetivo, y luego vamos a ver a corto plazo qué es lo que más nos interesa para la persona. Y eso fue una de las cosas que más impacta, ¿no? Yo me acuerdo, he tenido casos preciosos, ¿no? Pues con un notario o con una señora que le rehabilitamos una hemiplegia que tenía, y el cambio fue espectacular. Lo primero que te dicen ellos, ¿sabes lo que es? Cuando te sientas con ellos y les haces una primera entrevista, las personas mayores te dicen, es que eres la primera persona que me pregunta qué es lo que más me frustra a mí y qué es lo que primero quiero cambiar, porque me lo dan todo hecho.
me dicen, tiene usted que hacer esto, tomas esta medicina y venir al año a revisión. Es decir, que les escucháis, que es algo muy importante. No, y sobre todo buscamos su objetivo. Si yo tengo una señora que independientemente de su deterioro cognitivo o del deterioro físico que pueda tener, te dice, ¿tú sabes lo que peor llevo yo? Es tener incontinencia con 67 años, y es que me cambio en un pañal. Y si a mí me ayudas a trabajar esto, yo hago lo que tú quieras en el resto de las áreas. ¿Qué consigo? Uno, mejorar algo que le causa una frustración tremenda y que afecta su calidad de vida, a su día a día. Y dos, tenerla totalmente implicada para trabajar el resto de cosas. Por tanto, el resultado luego es espectacular. Esto no es Lourdes, esto no es la panacea, no es que mi método sea el mejor del mundo, para nada. Es una visión diferente de cómo afrontar un proceso que es el envejecimiento, ¿no? Y yo creo que llevamos 10 años, más de 6.000 casos tratados a través del método. La verdad es que los resultados en muchos casos han sido muy impresionantes. Hemos escrito publicaciones, hemos llevado a congresos casos clínicos para que otras profesionales lo puedan ver. Entonces eso es lo que es bonito, ¿no? El ver que has cogido un momento en tu vida y le has dado un poco la vuelta para que haya que lo que más me importa a mí, que es calidad de vida. Pero has dicho diferente, y yo creo que lo que es diferente al final es valioso, ¿no? Porque la diferenciación hace algo la valía. Y de hecho, sí, corrígeme si me equivoco, pero también Harvard ha utilizado como caso, ¿no?, el método Hoffman, lo que supongo que será un orgullo enorme. Sí, eso fue muy impactante. Esto fue en 2010, además, fíjate que te digan que eres la primera empresa española de tu sector que tiene un caso en Harvard con el Bulli, Mercadona y Inditex, ¿no?, que son las otras empresas que lo tienen, pues te quedas diciendo, pero ¿yo por qué, no? Si yo soy muy pequeñita, que cuando me presentaron allí, que eres como una rockstar, cuando vas a Estados Unidos un emprendedor es como una estrella de Hollywood, te quedas muy impactada, ¿no? Y que todas las escuelas de negocios estén estudiando cómo ha habido un modelo de atención sociosanitaria y gestión unido, ¿no?, que es lo que más les impactó, es bonito. Y yo voy todos los años a dar una masterclass allí y te nutre, ¿no? Porque hay una gente tan increíble y te hace unas preguntas tan complicadas que te ponen en un reto constante y te tienes que preparar muy bien porque sabes que nunca sabes lo que te van a preguntar. Pero qué gran experiencia, ¿eh? Sí. Es algo, yo creo que no todo el mundo tiene la oportunidad de vivirla. Sí, te mandan por LinkedIn un mail, es que acabo de estudiarme tu caso, y tú como, wow, y a día de hoy todavía te sigue pasando, ¿no? Que la gente te contacta, te lee y ve un poco tu recorrido y va viendo la evolución, sí, la verdad es que es una experiencia. También tienes una fundación que lleva tu nombre, Catalina Hoffman, donde, bueno, navegando por la web he visto algunas de las últimas acciones que habéis llevado a cabo. Bueno, una me gustó personalmente en septiembre de 2014, que es la Fundación Catalina Hoffman pone en marcha una iniciativa para ayudar a llevar la compra a las personas mayores. Sí, el proyecto Mercado se llama, la verdad es que es muy bonito. Pues mira, la fundación nace justamente por el objetivo que hablábamos al principio. Si yo tengo una pasión que son las personas, y son las personas mayores, tienen que ser las personas mayores de todos los sentidos, ¿no? Y hay un núcleo muy importante que es la persona mayor que no tiene recursos, y más hoy en día, ¿no?, que no tiene ni lo más básico, la alimentación, el vestido, el aseo. Entonces la fundación la quise justamente lanzar para poder ayudar a todas esas personas que no pueden acceder a lo más básico de la vida y que están muy solitas. Hay una soledad espectacular en el mundo del mayor, y esto fue una de las cosas que quisimos fomentar para cambiar esa soledad. ¿Qué pasa? Una persona mayor se va deteriorando, empieza a no poder cargar peso, empieza a no querer salir de casa, se aísla y se queda en casa. Pero ¿qué es lo que le gusta? Seguir siendo parte de su vida. Y lo que más le arrebata es ir a su mercado a elegir su fruta, a comprar su carne o su pescado. Pero como no tiene fuerzas, pues no va. Nosotros hemos montado, además ahí lo hemos trabajado con los ayuntamientos fantásticamente bien y hemos hecho una colaboración conjunta donde un grupo de voluntarios lo que hace es dar todo ese apoyo que la persona mayor no puede. Es decir, van a la compra con ellos, ayudan a que compre todo, cogen las bolsas, cargan con la bolsa hasta su casa, le dejan la compra en casa y así la persona no tiene que sufrir ni cargar nada. Y no solo es eso, sino luego es el charloteo del camino, que les encanta, que luego se hacen amigos del voluntario, ya sabes, ¿no? Y se sienten súper acompañados, y yo consigo, que yo creo que es lo que más importante, que salgan de casa y que se sociabilicen, ¿no? No queremos que se aíslen, porque la soledad, la tristeza, la depresión está toda tan íntimamente unida que eso es lo que queremos evitar.
la salud, al final va Totalmente, todo muy va todo relacionado con la salud. Sí, me ha dado una vuelta, es que me gusta el término de innovación geriátrica. No lo había oído nunca, sí, me viene a la cabeza porque es algo que es cierto, es un sector donde normalmente no se innova y creo que vamos, el caso tuyo es que es innovación geriátrica. Mira, totalmente. cuando entras en un centro y ves a un grupo trabajando con un robot, entonces una foca bebé robot haciendo una estimulación cognitiva, con los iPads haciendo las estimulaciones que creamos, tenemos una serie de aplicaciones que hemos creado nosotros para también estimular. Luego con la telerehabilitación que hacemos con la Kinect, con la Wii, que hay un programa de Wii Sports con Parkinson. Claro, la gente entra y se quedan viendo diciendo, ¿pero qué es esto? Esto parece, o sea, entras en un sitio donde la gente está súper interactiva, en foros, trabajando, y es bonito, ¿no? Porque quisimos demostrar que, oye, que por qué un señor con 80 no puede estar utilizando una tablet, ¿no? Totalmente. O sea, lo pueden hacer perfectamente bien. Hablemos de tu ámbito profesional, pero desde el punto de vista de directiva. Desde tu punto de vista de mujer, ¿qué escrúpulos has tenido que dejar de lado para crecer profesionalmente si lo has tenido que hacer? Pues mira, muchos. Ten en cuenta que yo empecé con 24 años. Mi primer centro lo abrí con 26. Claro, yo era niña. Me llamaban la niña, bonita, cielito, vendrá tu padre contigo, ¿no? Pero además no solo en el ámbito, por ejemplo, cuando quise buscar la financiación bancaria, sino cuando entraban los usuarios. Yo me acuerdo cuando venían las familias a visitar el centro, que me costaba horrores que dieran un paso, porque qué horror, yo espero que esto mi madre nunca lo necesite, el aparcadero de mayores, bueno, tenían ya clichés, ¿no? Y me veían a mí. Y entonces yo les explicaba, encantada, el centro, tal, y les decía, bueno, ahora pasamos, si quieren ustedes, para que viene el contrato, la reserva, tal, tal. Me dice, bueno, no, esto imagino que vendrá tu padre, ¿no?, para que formalicemos estas cosas juntos. Y yo le decía, no, si es que este centro es mío. Decían, qué horror, y salían corriendo. O sea, eso me ha pasado literal, ¿no? Diciendo, si tú eres tan joven y mujer, estoy segura de que esto no lo vas a poder gestionar bien. Eso lo he vivido. A día de hoy, hombre, 10 años más tarde las cosas han cambiado mucho, ¿no? Ahora estamos mucho más habituados a ver gente muy joven, da igual hombres o mujeres, a ver proyectos de emprendimiento de otra manera, y yo creo que no se nota tanta diferencia como la que yo noté, pero en mis carnes, y te puedo decir, el mundo también, por ejemplo, luego cuando en 2008 entré en el mundo de la franquicia, sí que estaba muy dominada por hombres. Ahí yo he ido a reuniones en las que yo era la única mujer y todos me decían, ¿tú de parte de quién vienes? ¿A quién representas? ¿Quién es tu jefe? ¿No? Esas cosas. Y cuando digo, no, yo soy mi propio jefe, no lo entendían. Hombre, hoy con 37 años se nota diferencia también, ¿no? Pero sí que he sufrido esas cosas, sí. Me vas a seguir hablando de emprender y tu oportunidad. Me encantó cuando te vi en ese programa de televisión apoyando a emprendedores. ¿Qué es lo que más te gustó del programa? Pues mira, que entendía tan bien los nervios, cómo estaban los pobres, qué es lo que se tenían que preparar, porque yo he estado en sus pies tantas veces. Yo creo que es una de las cosas más bonitas, ¿no? Y me hizo mucha ilusión porque nunca se había llevado un perfil de emprendedor del sector salud. En todos los Dragon's Den o Shark Tank, porque ya sabes que esto es un programa que viene de Estados Unidos y de Inglaterra, que ahí llevan como no sé cuántas mil temporadas. Imagínate lo que tenemos que seguir nosotros trabajando el emprendimiento en España, pues siempre eran como muy tiburones, el propio perfil tiburón, súper agresivos, incluso a veces malos, o sea, te daba la sensación, y yo creo que estuvo muy bien el programa porque cada uno teníamos una especialidad, ¿no? Había gente del mundo de la tecnología, gente de los medios de comunicación, gente del lujo, yo en el mundo de la salud. Entonces fue muy bonito porque, claro, conectas con la gente que está en tu entorno, entiendes muy bien al emprendedor que está enfrente y sobre todo si puedes ayudar y apoyar. Yo sé lo que es que nadie quiere ayudarte y si puedes poner un granito de arena en eso, pues es súper bonito, la verdad. ¿Y algo que se te quedase grabado en el corazón de un momento con algún emprendedor o con alguno de tus compañeros que dijese, guau, por esto ha merecido ya la pena? Hemos tenido casos francamente bonitos, porque nosotros vimos 3 veces más de los que luego salieron, claro. A ver, a mí me impactó mucho pues Yaracán, el caso de la terapia con animales, con perros, ¿no? Que llevaba tanto tiempo que nadie le hacía ni caso, que todo el mundo le decía que era una locura. Y yo entendí también que es una cosa muy buena y es terapéutica, que ese impacto fue precioso. Luego también con el que yo tuve mucho vínculo es cuando hablaban de eHealth, ¿no? Como Good Day, con la telerehabilitación, la telemonitorización, y era chulísimo porque cada uno de nosotros lo veía desde una manera.
Yo me acuerdo perfectamente, Javier decía esto a nivel tecnológico, luego Gonzalo decía esto puede ser la bomba a nivel comunicativo, o sea, Pablo con su armadura empresarial de vamos a ver cómo podemos plantear, entonces cada uno teníamos una cabeza y yo creo que eso fue muy chulo, compartir como de un mismo proyecto, María Eugenia desde el glamour, el lujo, la elegancia, a Pablo con su coco empresarial y Javier y yo, cada uno ponía su granito, ¿no? Y veía desde un prisma completamente distinto. Eso fíjate qué importante es cuando uno busca un socio, ¿no? Que yo creo que es mucho más que un inversor. ¿Y qué sensación tenías? Porque eso es algo, digo, tiene que ser maravillosa la sensación cuando tú tenías delante a un emprendedor o una emprendedora y querías invertir en ella y se lo decías. Es decir, ¿qué sensación porque en ese momento seguro que empatizabas con ella y decías, es que te veías en su lugar. Sí. ¿Qué sensación te inundaba? Pues mira, veías sus ojitos brillar y decir, no me lo creo. Y te sentías cuando tú sentiste lo mismo y te dijeron que creían en ti, ¿no? Y yo creo que es una de las sensaciones más bonitas que puede existir. O sea, y sobre todo cuando ellos eran tan receptivos a aunque sea un consejo, ¿no? Aunque sea un apoyo. Me acuerdo luego cuando terminábamos de grabar, estábamos ya finalizando y se quedaban fuera esperando y entonces te acercaban a ti, oye, no sé, a lo mejor no te gusta invertir o no has podido o no te ha interesado, pero me darías un consejo, pero ¿te importaría si te mandara? Y entonces ese feedback, ¿no? Es súper bonito. Nunca una decisión fue más acertada. Esta frase es tuya, ¿sabes a qué me refiero? Y creo que te define muy bien como persona y como emprendedora. Es decir, rechazaste 5 millones de euros, sí, ¿no? Porque te querían comprar parte del negocio con la condición de que ellos lo manejasen y perdieses tú y no dudaste en ningún momento en que esto no lo esto fue todo el mundo lo llama la gran locura, pero yo en el fondo, yo creo que tienes que realmente estar segura de lo que haces, ¿no? Esto fue en el momento en el que decidí crear la red de franquicias, ¿no? Ya había demostrado que el primer centro funcionaba, la metodología Hoffman ya era un diferencial, los primeros años fueron un horror que nadie entraba, pero en cuanto poco a poco la gente fue entrando y fue viendo que había algo distinto, pues eso eclosionó, ¿no? Y en ese instante, claro, de tener un centro a de repente una propuesta de hacer 200 en un año y sobre todo acabar quedándose con todo no solo el know-how, sino toda tu alma, ¿no? Que es lo que me propusieron. Es verdad que lo podía haber vendido y podía haberme emprendido otra cosa y me podía haber dedicado, como dicen muchos, al Pai Pai en el Caribe, es cierto, pero ¿qué pasa? ¿Qué hubiera visto yo? Tú imagínate ver 200 y pico centros que fueran fábricas de abuelitos, que lo que se estuviera haciendo dentro era todo lo contrario a lo que yo quería hacer, es que me hubiera tenido que ir del país, primero, no hubiera podido seguir viviendo aquí, y segundo, hubiera estado con el detrás de, bueno, y si yo lo hubiera intentado, es el easy que te decía antes. ¿Me hubiera salido mal? Pues sí, yo era consciente que el dar el paso del crecer me hubiera podido quedar solo con un centro, ¿no? Pero dije, mira, vamos a intentarlo, que para que entre un inversor siempre habrá momento, ¿no? Y claro, eso fue un poco el pánico escénico de todo el mundo. Yo dije, vamos a crear la red de franquicias, vamos a buscar inversores que quieran invertir, pero un poco más focalizadamente, un crecimiento tan rápido. Es que morir de éxito es muy fácil también, ¿no? Entonces ahí estamos tratando con personas. O sea, no es una fábrica de zapatos o faldas, ¿no? Que puedas crecer a volumen brutal. Puedes crecer, pero un poco controlado. Y luego que la frase que a mí me echo más para atrás es, bueno, el método Hoffman y ya veremos a ver, ¿no? Si el método se utiliza, si no se utiliza, si se hace o no se hace. Y dije, es que entonces realmente estás hablando de otra cosa que no tiene nada que ver. Entonces por eso lo hice. Es que, claro, eso a mí es lo que me define, porque muchas veces es que el dinero no lo es todo, que es algo muy importante. Hablabas de pasión y en poner alma en lo que haces, que se nota. Entonces creo que eso es lo importante y lo que demuestras, que realmente a ti lo que te importa es que todo eso por lo que estás trabajando se cumpla. Es que es tu proyecto de vida, ¿no? Una de las cosas que yo siempre pienso, digo, cuando yo tenga 80 años, ¿qué es lo que querré ver cuando miro para atrás, ¿no? Yo siempre creo yo poder dejar un legado, haber puesto un pequeño granito de arena en el mundo, pensando en un colectivo en el que poca gente piensa, ¿no? Que son nuestros mayores. Esto para mí es lo importante. O sea, ten en cuenta que nunca pensé en esto como una empresa. O sea, luego se ha transformado en una empresa, ¿no? Entonces, claro, partiendo de esa base y de que estamos hablando de mi proyecto de vida, todo lo que sea cambiar eso, pues hace que tú también te eches un poquito para atrás, claro. Viajas mucho, ¿no? Sí. Últimamente mucho, a distintas partes del mundo, pero
Me gustaría saber cómo concilias, cómo llevas tu vida personal. Estás casada, además tu marido es piloto. Exactamente. Si no, yo creo que eso es lo mejor que me ha podido pasar, como dice él. Dice, bueno, es que como tenemos los dos que coordinar nuestros viajes... ¿Quedáis en los aeropuertos? Nos coordinamos así, si no... Hombre, yo soy consciente de que convivir conmigo, si él no hubiera sido piloto, es súper difícil, ¿no? Porque trabajo muchísimas horas al día, llego a casa tardísimo, salgo de casa a las 6 de la mañana y a lo mejor a las 12 de la noche no he llegado, ¿no? Puedo trabajar 18, 20 horas y organizar eso es complicado. Ahora, yo creo que todo bien planeado se puede hacer. O sea, yo respeto muchísimo, por ejemplo, cuando logro estar con él, el tener nuestros tiempos. Hay cosas que son también mis focos de desahogo, como mi pilates y mi baile, que me encanta, que intento mantenerlo siempre. Yo creo que hay que tener tus vías de escape y tus momentos también, ¿no? Y me apetece muchísimo tener niños y quiero tenerlos y los voy a tener, y cuando los tenga pues tendré que reorganizar. Yo creo que el equilibrio es posible, sobre todo son retos que te vas poniendo tú a ti mismo, ¿no? Pero reconozco que en mi caso el apoyo y su profesión ha ayudado mucho, porque lo ha entendido muy bien, claro. Porque sabe lo que es estar sin parar y no poder llegar a casa a las 6, ¿no? Lo has mencionado, tu pasión por los mayores ha hecho que retrases el sueño de ser madre. Sí, me apetece un montón, ¿eh? ¿Cómo ves ese momento? Pues mira, yo soy una niñera absoluta. De hecho, tengo una ahijada que estoy como loca, y cuando me llama madrina se me ponen los ojos chiribitas, y cuando me dice que me quiere, pues ya imagínate. Entonces tengo muchas ganas. Sabía y era consciente de que tenía que ser una madre un poco más mayor, porque todo este proyecto empresarial requería de mucha dedicación mía, ¿no? Yo quería dejarlo un poco consolidado, un poco encajado. Yo tengo ahora el lujo de haber metido una mano derecha, que ha sido muy difícil para mí tomar la decisión, pero he metido un nuevo consejero delegado en el grupo. Es decir, ya hay una persona que va a empezar a gestionar, que está empezando a gestionar ya el día a día, que se llama Jesús Izquierdo, que eso ha sido un reto, no, lo siguiente. Entonces, poco a poco voy encajando que tener un equipo muy sólido en el que yo ya no puedo ser la mujer orquesta, ¿no? Estoy acostumbrada yo a hacerlo todo y llega un momento en el que no puedo, porque acabo siendo un auténtico cuello de botella. Entonces estoy encajándolo todo para que este año se quede muy, muy consolidado, y a partir del año que viene poder pensar en eso, que me hace ilusión, ¿eh? Me apetece mucho. ¿Y cómo te ves cuando seas mayor? Pues mira, me veo con niños seguro, además tengo que dejar el legado y tengo que tener niños que intenten o quieran seguir la saga familiar, espero que sí, porque después de todo este esfuerzo les voy a intentar inculcar esa pasión por las personas mayores también. Soy una persona muy amiga de mis amigos, soy súper familiar, muy casera, o sea, me encanta, disfruto tanto estar en casa con la mantita, viendo una película, o ir al cine o al teatro, son cosas que me gustan muchísimo. Entonces me veo muy centrada en la ayuda social, es decir, yo creo que la fundación es algo en lo que yo voy a dedicar mucho tiempo cuando me retire, seguro, o sea, cuando ya decida, bueno, pues empresarialmente esto lo tengo encajado, voy a poner todos mis esfuerzos en la fundación, intentar ayudar a cuantas más personas pueda, no solo en España, que en España necesita mucha ayuda, pero también hay otras partes del mundo que necesitan mucho apoyo, ¿no? Entonces yo me veo así, un poco como la soñadora e impulsora del trato a las personas mayores. Quiero que nos recomiendes un libro que te acabes de leer, que estés por leer, que quieras que digas, esto se lo tienen que leer otras mujeres. Pues mira, yo voy a recomendar un libro muy impactante, pero más a nivel terapéutico, para que la gente entienda cómo funciona el cerebro, que es muy espectacular, que se llama El cerebro se cambia a sí mismo, que es de una persona que ha vivido en primera persona pues un accidente cerebrovascular. Y parece mentira, pero lo cuenta de una manera súper llana y te impacta. O sea, esto es como un poco bajar un poco a la realidad a los seres humanos, ¿no? Vivimos en un mundo demasiado materialista, demasiado de yo tengo que impresionar, yo tengo que tener lo mejor, no, vamos a ver, somos personas y en cualquier momento nos pueden pasar cosas, ¿no? Y yo creo que eso te baja mucho a la realidad, te crea muchos valores de ayuda, de apoyo. Hay una frase que yo le digo mucho a las personas: intenta ponerte en los pies del que tienes enfrente. O sea, antes de juzgar, antes de pensar antes de criticar, ya sabes, con la rumorología, intenta ponerte en los pies. Porque si haces ese ejercicio dirás, ¿por qué está reaccionando así? ¿O por qué está haciendo esto? Bueno, pues eso es un libro de mucho impacto para eso, y es que eso luego lo aplicas a nivel
personal y profesional, ¿no? Que yo creo que al final va todo... Va todo junto. Sí. Así que ese es un libro que suelo recomendar mucho porque es muy impactante. Muy interesante. Y para finalizar, ¿qué le dirías o le recomendarías a una mujer con ambiciosas metas profesionales? Lo primero es que las siga, que luche por ellas, que no importa que todo el mundo le diga que no, que eso nos ha pasado a todos. O sea, nos ha pasado a todos que nos sentimos tan solos, vemos que no tenemos ningún apoyo, que somos los únicos que queremos esto, que por favor no se rinda, o sea, que lucha, que consiga y busque gente que contacte con personas, como por ejemplo puede contactar conmigo, con cualquier persona que pueda orientarle, apoyarle. Vuelvo a la palabra mentor, es importantísimo. Hay muchas personas en el mundo que quieren ayudar a otras personas y a los emprendedores y más a las mujeres con garra, ¿no? Que da igual la edad que tengan, da igual en la situación en la que se encuentre. Si de verdad lo quiere intentar, que por favor no se quede con el easy, ¿no? Yo creo que ese es el mayor mensaje y que dicen que es un momento malísimo para hacer cosas, que ahora mismo no hay dinero en España, que no haga caso a todo eso, que lo luche, porque sí que hay oportunidades y cada vez las hay más, ¿eh? No te quedes con el easy. Eso es, Perfecto. es el mejor resumen. Pues, bueno, enhorabuena por todo lo que has hecho, Gracias. Lo que has conseguido y lo que conseguirás. Gracias por hacer que este mundo sea mejor, que las personas mayores vivan mejor y gracias por estar aquí con todos nosotros y compartir. Gracias a vosotros y yo siempre digo que yo no hubiera sido nada sin todas las personas con las que trabajo, así que yo soy un poco la cabecera, pero el éxito y la celebración la tiene todo mi equipo, así que gracias. Pues gracias, Catalina, y a todo tu equipo también. Un placer, como habéis visto, una entrevista magnífica con Catalina Hoffman y nos vemos en la próxima edición de Directivas de Frente.